Escuela Popular y Obrera, NEPO. Hola, hoy hablaremos de la vigencia sindical. Esperamos que el presente video lo compartan con sus organizaciones y trabajadores no organizados, pues de una manera corta hablaremos de la conquista y la vigencia de la organización sindical. Acompáñanos para conocer nuestro punto de vista sobre la temática. La organización sindical y la asociación de empleados no han existido siempre. Estas nacieron con la aparición de la clase asalariada. Las asociaciones de artesanos antecedían las organizaciones, pero a su vez también serían el antecedente de las organizaciones gremiales de los empresarios. Se entiende por imaginario a las representaciones, ideas, símbolos y creencias que una sociedad o grupo construye colectivamente para darle sentido a su realidad. Un nuevo imaginario se fundó en la sociedad de manera coincidente con los albores del capitalismo. Este nuevo imaginario es producto de una época que los especialistas han llamado modernidad, donde adicional al nacimiento del capitalismo europeo y americano se da un cambio revolucionario en las concepciones de papel del hombre en su existencia y la sociedad. Dejamos de ser exclusivamente creyentes y geocentristas y pasamos al pensamiento sistemático del hombre como centro que promueve el nacimiento del humanismo. No es coincidencia que con el humanismo las organizaciones de los trabajadores se sumaran a un ideal de una sociedad justa, que incluso se opusiera a una sociedad basada en la continuidad de la explotación del hombre por el hombre. Las organizaciones de los trabajadores se preocupaban por la solidaridad, el bienestar y mejores condiciones de vida para el conjunto de la sociedad. Reivindicaban como ideal de lo común la sociedad de lo colectivo. Esta era una idea universal que defendía el movimiento sindical, que llevó a triunfos como la Revolución Rusa y una confrontación contra el capitalismo, que se agregó como componente para la imposición de la guerra mundial liderada por la clase hegemónica. Con el triunfo sobre el nazismo alemán y ante el temor a la organización sindical y su liderazgo revolucionario, el capitalismo se decide por establecer el llamado estado del bienestar, que consiste en otorgar mejores niveles de vida a la población. Las movilizaciones de los trabajadores, junto a muchos de sus partidos de base, consiguen para beneficio de la sociedad mayor justicia social. Por ejemplo, sistema de seguridad social que cubren riesgos como desempleo, enfermedad, vejez o discapacidad. Mecanismos democráticos que permiten a la sociedad civil influir en las decisiones públicas. Impuestos progresivos y políticas fiscales que financian los servicios sociales, políticas que promueven el derecho a una vivienda digna y asequible. Estrategias para garantizar oportunidades laborales estables y con derechos. Reducción de jornadas excesivas, establecimiento de un ingreso base legal, en Colombia conocido como salario mínimo, para garantizar condiciones de vida dignas. Derecho a la negociación colectiva, vacaciones pagadas, estabilidad laboral y protección contra despidos injustificados. Derecho a afiliarse a sindicatos y participar en huelgas. Condiciones de trabajo seguras y normas de prevención en riesgos laborales. Específicamente para Colombia, las organizaciones de los trabajadores consiguieron gran parte de estas por medio del Código Sustantivo del Trabajo. De nuevo, insistimos, estas son conquistas conseguidas en el siglo XX y a las cuales le apostamos con altos costos en vidas humanas, despidos, detenciones y persecuciones. Sabemos que gran parte de los trabajadores desconocen que estos logros a sus vidas se deben al aporte del movimiento sindical. Los nacidos después de todas estas conquistas les parece cotidiano, normal o correspondiente a su existir, sin reconocer que es producto de la lucha de sus antepasados. Peor aún, muchos de los asalariados del país creen que las gabelas con las que cuentan en las empresas e instituciones es producto de convenciones colectivas y para muchos de ellos son dádivas de un empresario altruista. Tenemos la misión de llevar memoria a la sociedad y de seguir defendiendo nuestras organizaciones y las convenciones colectivas en las empresas. Pero, ¿por qué en estos momentos es tan difícil llevar a cabo esta tarea?
además de recuperar conquistas perdidas y de seguir aspirando a sociedades con más derechos y, por qué no decirlo, a sociedades con democracia económica y no solo política. El sindicalismo en Colombia y posiblemente en gran parte del orbe se encuentra en resistencia a desaparecer y a ser llevado a la desmovilización y debilidad para imponer la contrarrevolución neoliberal. Lo ideal es dejar de ser resistencia y pasar a ser poder en permanente construcción. Para muchos, la causa de condición de resistencia está en las restricciones jurídicas a la afiliación sindical, la falta de estabilidad laboral, la estigmatización y persecución del liderazgo sindical. Si bien todos podemos estar de acuerdo con esta afirmación, consideramos que hay un elemento de fondo, ya que cuando surgió el movimiento sindical, las condiciones fueron mucho más agresivas y no obstante, se logró conseguir un movimiento sindical, que en muchos casos era alternativa de poder. El elemento de fondo, hay debilitamiento del imaginario humanista, producto de la modernidad, y surge otro imaginario que ahora es producto de lo que los humanistas llaman posmodernidad. Lo que otros llaman crisis civilizatoria es en sí crisis del humanismo, que nos guió durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Al igual que la modernidad, la posmodernidad es una expresión cultural que surge de la segunda mitad del siglo XX como una reacción a los ideales de la modernidad. Mientras la modernidad apostaba por la razón, el progreso, la ciencia y los grandes relatos universales, el posmodernismo los pone en duda y propone una visión fragmentada, plural y escéptica del mundo. Se empodera el subjetivismo egocentrista, que lo acompaña la competencia entre individuos, hermanos, vecinos y compañeros. Predomina el interés personal, la imagen ante los demás y una estética que acompaña el tener, el poseer por encima del ser o del otro. Se tiene una ética relativista con su comportamiento de aprovechar la oportunidad. El sindicalismo, en su idea general, se resiste a plegarse al hombre como centro, pues esto pone en riesgo la existencia humana y alimenta el yo contra el nosotros. Estamos por no permitir la destrucción del humanismo y no permitir que nuestras organizaciones se conviertan en el instrumento del consumismo neoliberal para beneficio de las conveniencias individuales. El gran reto que tenemos para el futuro es construir un movimiento de trabajadores que aporte como corriente contracultural a la construcción de un humanismo progresista o revolucionario, y que tenga en cuenta críticamente los errores que dio argumentos al establecimiento del posmodernismo que domina el mundo actualmente. Inicia desde hoy mismo una revisión de nuestro ideario como trabajadores y vamos a aportar a la construcción colectiva que necesitamos.